Buenas jóvenes, procederemos a grabar el video referente a análisis movimiento codo, muñeca y mano. Un video en realidad corto, vamos a hacerlo lo más didáctico posible. Objetivos: describir las articulaciones del complejo de codo, analizar los movimientos desarrollados por las diferentes articulaciones del codo, analizar la pronación y supinación del antebrazo, describir los músculos motores del antebrazo y de la mano. Muy bien. Acá ustedes pueden valorar los movimientos asociados al codo, tanto la flexoextensión, que se considera un movimiento del plano sagital mediado por la articulación húmero-cubital. Por lo general se considera cierto grado de recurvatum de codo, es decir, de hiperextensión que va hasta mínimo 10 grados, o en todo caso 10 grados lo máximo permitido. Si a partir de ahí revertimos los 10 grados a cero y contamos 130 o 150 grados hacia adelante, son los grados habituales de flexión. Obviamente hay que establecer cuál es el componente motor activo e inclusive la compresión o un fenómeno de flexión pasiva haría que el grado o el rango de movimiento sea mucho mayor. Entonces el rango de movimiento suele fluctuar entre menos 10 grados hasta más 150 grados en promedio, un total de 160 grados. Cuando hablamos de lo que es pronación y supinación de antebrazo, partiendo de la posición neutra, que vendría con el pulgar hacia arriba, simplemente realizamos la pronación, que va de 0 a 90 grados, palma hacia abajo, y supinación, que va de 0 a 90 grados, palma hacia arriba. Como se ve en la imagen, la articulación húmero-cubital se mantiene estable a nivel proximal y no desencadena ningún movimiento en el plano coronal. Recuerden que solamente desarrolla el movimiento de flexo-extensión. Es la articulación radiocubital superior la que desliza, en todo caso el rodete radial se desliza a posterior con respecto a lo que es la cavidad sigmoidal menor del cúbito al momento de poner el antebrazo y colocar el radio en diagonal o cruzado con respecto a la cara anterior del cúbito. Entonces, al pronar, el hueso que se desplaza con respecto al otro es el radio. El radio se desplaza con respecto al cúbito, impactando lo más próximo a la cara anterior de este, lo cual generaría el rango máximo de pronación de antebrazo. Al supinar, ambos huesos vuelven a estar en paralelo. En esta imagen ustedes pueden visualizar lo que es la articulación de codo. Por acá visualizamos al húmero distal con una diáfisis que posee un borde anterior, un borde medial, un borde lateral, una cara interna, una cara externa y por detrás una cara posterior. En la región distal evaluamos lo que es al cóndilo humeral y a la tróclea. Una tróclea que posee un labio externo, un labio interno y una garganta troclear. Por encima del cóndilo lateral tenemos al epicóndilo y por encima del epicóndilo a la cresta supraepicondyle. A nivel medial, por encima de la tróclea tenemos a la epitróclea y por encima de la epitróclea tenemos a la cresta supraepitroclear. También suele llamarse a estas regiones epicóndilo lateral o epicóndilo medial. Ambos términos son válidos. En la cara anterior de este húmero distal encontramos por encima del cóndilo humeral la fosita radial, que sirve justamente para que ahí encaje el extremo anterior del rodete radial cuando estamos en flexión máxima de codo. Y por encima de la tróclea la fosa cronoidea, que es justamente la fosa que recibe a esta porción del cúbito que se llama apófisis coronoides cuando estamos en flexión máxima de codo. Muy bien, el canal que se va a presentar entre la tróclea y la epitróclea se denomina canal cubital, zona en la cual va a ubicarse el nervio cubital. Acá lo pueden ver, surco para el nervio cubital entre la tróclea y la epitróclea. En la cara posterior de este húmero vamos a encontrar una sola fosa, la cual es llamada fosa olecraniana, zona en la cual encaja el olecranon cubital cuando estamos con codo en extensión máxima. Muy bien, ¿qué más evaluamos aquí en la imagen? Evaluamos la epífisis proximal del radio, en la cual encontramos al rodete radial, la cual se articula con la cavidad sigmoidea menor, que es lateral con respecto a la epífisis proximal del cúbito, cuello del radio y la tuberosidad bicipital, zona en la cual se va a insertar distalmente el bíceps braquial. Por parte del cúbito encontramos en la apófisis coronoides, cavidad sigmoidea menor que ya les describí, la apófisis coronoides, la cresta subcoronoidea, y en su región posterior encontramos al olecranon. Hay que considerar que justamente este olecranon en su porción anterior
le ofrece 2 carillas planas con una convexidad. Algunos textos definen 4 carillas planas con una convexidad central, para que justamente se articule ella con estas 2 carillas planas y con cavidad central de la tróclea humeral, formando la trocleartrosis húmero-cubital, tanto desde el punto de vista anatómico como desde el punto de vista funcional. Definimos entonces que a nivel del codo hay 3 articulaciones: la húmero-radial, condilartrosis, la húmero-cubital, trocleartrosis y la radiocubital superior, la cual se desarrolla o se define como una trocoide. En esta imagen visualizamos una vista posterior en la cual se ve cómo el olecranon, ¿de acuerdo?, termina encajando en la fosa olecraniana durante la extensión máxima del codo, y cómo este rodete radial no solamente se relaciona con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, sino también con la región del cóndilo humeral. Si ustedes visualizan esta imagen, van a ver que por lo general existe un rango o un ángulo externo entre la diáfisis del húmero y la diáfisis del cúbito. Esa angulación suele ser un promedio de 170 grados. Entonces el antebrazo no guarda linealidad con respecto a lo que es el brazo. La articulación cóndilo o húmero radial es una condilartrosis, la articulación húmero cubital una trocleartrosis y la radiocubital superior, al igual que la radiocubital inferior, son trocoides. En esta imagen podemos ver tanto lo que es la cara medial como la cara lateral de la articulación. Acá ustedes pueden ver la cara lateral de la articulación, donde se evidencia lo que es la articulación húmero cubital, la articulación húmero radial, ¿de acuerdo?, la articulación entre lo que es el rodete radial y la cavidad sigmoidea menor del cúbito, ¿de acuerdo?, y las diáfisis de ambos huesos. Cuando uno visualiza el codo por su cara interna, igual evidenciamos acá lo que es el olecranon cubital con su cavidad sigmoidea mayor. Encontramos al rodete radial articulado con esa epífisis proximal del cúbito con su cavidad sigmoidea menor, articulado con esta prominencia proveniente del antebrazo, la articulación condilo-radial, condilartrosis, y acá la tuberosidad bicipital del radio. Un corte coronal de la articulación del codo, en la cual se puede evidenciar lo que es la región distal de lo que es el húmero y la región proximal tanto del cúbito como del radio. Cúbito es medial, radio lateral. Esta imagen nos va a ayudar a hacer un corte sagital, entender cómo son los dos componentes articulares a nivel de la articulación de codo. En esta imagen, por ejemplo, ustedes pueden ver un corte sagital que se ha dado a nivel de la articulación húmero radial. Acá se ve lo que es la cavidad glenoidea del radio, acá está el cóndilo humeral, ¿de acuerdo?, ambos revestidos por su cápsula respectiva con un espacio interarticular o intraarticular. Sería la articulación húmero radial. Por acá ustedes pueden ver la articulación húmero cubital. ¿Cómo se distingue ella? Primero, que el cúbito, que posee un olecranon de gran extensión con una apófisis olecraniana. Segundo, como es un corte sagital a nivel de lo que es el cóndilo humeral, acá ustedes pueden ver, o en este caso es la región de la tróclea humeral, perdón, van a ver que la tróclea humeral termina siendo una región prominente inferior y que se comunica con la diáfisis por intermedio de una pequeña escotadura o una prolongación. Todo el complejo se va a definir como la articulación húmero cubital, la cual ustedes ya conocen como una trocleartrosis o una polea. Algunos ligamentos estabilizadores del codo tenemos, por ejemplo, al ligamento colateral cubital, que se describe más en la visión posterior. Si evaluamos el codo en su visión interna y externa, vamos a encontrar lo que es el ligamento colateral porción cubital, o ligamento colateral cubital porción anterior, ligamento colateral cubital porción posterior y ligamento colateral cubital porción transversa. En cambio, cuando uno evalúa la región externa de la articulación, tenemos ligamento anular del radio, ¿de acuerdo?, que es el que tiende a rodear alrededor de la epífisis proximal del radio el diseño de la articulación a ese nivel. Entonces, ¿qué articulación es? La
trocoide radiocubital superior. Y esta articulación está dada por lo que es el ligamento anular. También distinguimos en la porción lateral lo que es el ligamento colateral radial. ¿De acuerdo? En la parte inferior encontramos nosotros dos referencias. ¿De acuerdo? La denominada línea de Hutter y el triángulo de Hutter. Cuando el codo está de extensión, estos dos extremos de la paleta deben ubicarse a la altura del olecrano. ¿De acuerdo? Cuando estoy en lateral, van a ver ustedes que mantiene cierta linealidad la diáfisis del fémur con respecto a mi olecrano cubital. Y en tercer lugar, el triángulo de Hutter lo que hace referencia es la presencia de los dos cóndilos o las dos tuberosidades humerales distales en referencia a lo que es la articulación a este nivel. En todo caso, acá ustedes pueden ver que con codo en flexión tengo esta línea que relaciona ambas porciones de la paleta humeral, tanto el cóndilo como la tróclea, cóndilo y tróclea. Tercer punto de reparo, el vértice del olecrano, y ustedes se dan cuenta que forman un triángulo, el triángulo de Hutter. Con respecto al complejo cápsulo ligamentario del codo, ustedes van a poder evidenciar lo que es más notorio acá, que es el ligamento anular del radio. Es aquel justamente que rodea al rodete radial, valga la redundancia, con la finalidad de concentrarlo directamente y evitar cargas decisivas a este nivel. Entonces, mi ligamento anular del radio facilita la estabilización del rodete radial con respecto a la cavidad sigmoidea menor y que permite hacer los movimientos que ya hemos descrito. Acá ustedes pueden ver igual el ligamento anular del radio exponiendo justamente la cápsula articular en la cual se puede ver el cóndilo, la tróclea con su labio externo, labio interno y su garganta. Esta es la disposición que presenta el ligamento anular, un ligamento totalmente o prácticamente circunferencial, siempre dejando de base la carilla articular o la carilla articular distal a lo que es el cúbito. Esta vendría a ser la cavidad sigmoidea menor, y como ese diseño permite una estructura prácticamente circunferencial con un conducto central, ¿de acuerdo? O un eje sobre el cual se desarrolla el movimiento de rotación axial con respecto al húmero, pero deslizamiento con respecto a la cavidad sigmoidea menor ubicada a nivel cubital. ¿De acuerdo? Es más, si de alguna u otra razón hubiera algún tipo de lesión de ese rodete radial que inclusive conlleve algún tipo de fracaso, ¿de acuerdo? Se describe justamente el momento articular asociado a la presencia no necesariamente de un rodete, sino de restos en la articulación que permita que el músculo desencadene una referencia o que permita que se desarrolle una referencia para poder valorar los movimientos articulares. Entonces, el ligamento anular lo que trata de hacer, cosa es estabilizar la articulación radiocubital superior, permitiendo los fenómenos de deslizamiento o los movimientos en el plano coronal desarrollados por la articulación. Ya se evaluó en su momento lo que es la región distal de lo que es la articulación radiocarpiana, solo para hacer notar acá lo siguiente: la presencia de un ligamento radiocubital palmar y el ligamento radiocubital dorsal, que son los que estabilizan la trocoide radiocubital inferior. ¿Sí? Con respecto a esta imagen, ustedes pueden valorar la presencia de la denominada membrana interósea, que justamente termina de diseñar la ginartrosis tipo sindesmosis. Ahora, cuando pasamos a lo que es la mano, hay que describir cosas muy importantes. Para empezar, que el carpo posee 8 huesos. Según la descripción, escafoide semilunar, que son los huesos que se articulan con el carpo, o son los huesos del carpo que se articulan con la región distal del radio, formando la condylartrosis radiocarpiana. Escafoide semilunar piramidal pisiforme, trapecio trapezoide grande y ganchoso. ¿Qué destacamos acá? La presencia de dos condylartrosis contiguas, tanto la radiocarpiana como la intercarpiana. Me refiero a lo que es escafoide semilunar articulándose entre ambas como una artrodia, pero formando un techito sobre el cual se debe alojar, de acuerdo, la cabeza del grande. Techito formado por escafoide semilunar para que justamente ahí encaje la cabeza del grande. Ahora, si seguimos con la descripción, vemos pues que las articulaciones metacarpofalángicas son artrodias, salvo una, que es la articulación
trapecio metacarpiana tipo encaje recíproco, que es la que permite movilizar los segmentos en dos planos, ¿de acuerdo? Y que puede este dedo pulgar realizar la oponencia. Muy bien. A nivel distal ya uno puede hacer referencia a la presencia de las articulaciones metacarpofalángicas, las cuales son condilartrosis. Para el dedo pulgar, solo una articulación interfalángica que ya se describió, ¿de acuerdo? Y para los otros 4 dedos de la mano encontramos las flexiones y extensiones desarrolladas por la región distal de la mano, que son los dedos. Recuerden que cuando yo hablo de articulación carpo-metacarpiana, son artroides excepto la trapecio metacarpiana. Las metacarpofalángicas todas son condilartrosis, mientras que todas mis interfalángicas, ya sea la proximal y distal del segundo, tercero, cuarto, quinto dedo, o la única ubicada a nivel del dedo pulgar, con solo 2 falanges, se describe el movimiento completo. ¿De acuerdo? Esas articulaciones interfalángicas solamente permiten, esas interfalángicas solamente permiten movimientos de flexión y extensión, las cuales se definen o se catalogan en el plano sagital. Muy bien, acá como ya se les mencionó, articulación metacarpofalángica, condilar, interfalángicas, trocleartrosis. Un detalle puntual con respecto a esta imagen y les va a llamar la atención: el tendón que ustedes ven yendo de la parte alta termina abriéndose para justamente permitir la salida de un tendón que venía de una porción más lejana y se distribuía por la cara inferior. De acuerdo, hay que determinar las razones por las cuales se generó esta disposición. Lo que sí es que al momento, asociado a la contracción de ese músculo, va a desencadenar un desplazamiento uniaxial. Recuerden que las articulaciones interfalángicas, ¿cómo son? Las interfalángicas son trocleares. Y acá ustedes pueden ver la articulación trapecio-metacarpiana, que justamente es la que permite desarrollar la oponencia. Acá con detalle ustedes pueden ver cómo acá el trapecio en un sentido es cóncavo, por el otro es convexo, y la correspondencia en base a ello de la base del primer metacarpiano. La articulación entre ambos es una diartrosis tipo de encaje recíproco, la cual presenta 2 grados de libertad. 2 grados de libertad. Acá ustedes pueden ver ciertos movimientos de la muñeca. Recuerden que al evaluar la articulación radiocarpiana, esta al ser condilar solo permite movimientos en un solo plano, sagital, coronal o transversal. En este caso se considera una articulación triaxial. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo, por ejemplo, en sagital, la muñeca lo que hace es flexión y extensión de muñeca. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de lo que es desplazamientos en lateral, tanto la abducción como la aducción, implica tratar de separar la extremidad móvil del cuerpo o aproximarla. La separación del segmento móvil con respecto al cuerpo forma canales mucho más definidos. En todo caso, el hecho de que yo en la articulación radiocarpiana pueda desviar mi mano hacia la muñeca, establecería rangos de aducción de muñeca. Si yo puedo lateralizar hacia afuera, generaría rangos de abducción de muñeca. ¿De acuerdo? ¿Está bien? La cual puede incrementar en caso de que la actividad se torne de manera activa a una pasiva forzada. ¿De acuerdo? Acá hay una salvedad. De preferencia hay que considerar la línea media corporal para tomarlo como reparo y describir el momento o la actividad de aducción y abducción de la extremidad. Recuerden que con respecto a la angulación esto es muy variable. ¿De acuerdo? Hay inclusive en algunos casos puede evidenciarse algún tipo de desavenencias o en todo caso desacuerdo con respecto a los movimientos que podría hacer tal vez la muñeca. Pero como ya les mencioné, la muñeca al ser radiocarpiana solo permite movimientos en sagital y en coronal. El movimiento rotatorio que uno podría percibir al momento de aperturar una puerta o un picaporte, darle la vuelta para abrir una puerta, es un movimiento más ligado al codo, no un movimiento ligado a la articulación radiocarpiana. Acá igual ustedes pueden visualizar los diferentes momentos o movimientos que pueden desarrollarse tanto a nivel metacarpofalángica como interfalángica proximal e interfalángica distal. Nuevamente volvemos a la misma idea. En este caso se ha definido una línea media que cruza toda la extremidad superior, sobre la cual la separación de los dedos con respecto a ella implicaría una abducción
y la aproximación de dedos con respecto a ella una aducción. El asunto es el siguiente, que mientras yo en posición anatómica estoy realizando una aducción del quinto dedo considerada para mi plano sagital corporal, sería una abducción para el plano ubicado a nivel de la extremidad inferior. Imágenes para que ustedes puedan evidenciar los componentes de la articulación. Tenemos por acá lo que es la región de la tróclea y el cóndilo, epitróclea, epicóndilo, cresta supraepitroclear, cresta supraepicóndilo. En la región inferior tenemos el rodete radial, que es la cabeza del radio, que posee una carilla delgada que se llama cavidad articular o carilla articular para la cavidad sigmoidea menor del cúbito, y por encima lo que es una carilla ligeramente cóncava para el cóndilo o ubicada en epicóndilo lateral para formar la articulación húmero radial. Muy bien, en una vista lateral acá ustedes pueden distinguir justamente la región de la tróclea. La particularidad cuál es, y eso lo vamos a ver en un rato. Justamente por encima de la tróclea hay una fosita en anterior y una fosa en posterior, ¿sí? La fosa anterior, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? La fosa anterior descrita a nivel de la tróclea es la fosa coronoidea, debido a que en flexión máxima de codo esta apófisis coronoides termina encajando justamente en esa escotadura, en ese pequeño agujero. En extensión máxima más bien hay una gran fosa posterior, la cual se denomina fosa olecraniana, ¿sí? La cual en extensión máxima recién permite que ese olecrano encaje justamente en la denominada fosa olecraniana. Más adelante lo vemos. Y una imagen de resonancia en la cual pueden distinguir justamente las articulaciones que les mencioné: la húmero radial, húmero cubital y radio cubital superior. Ahora, con respecto a los músculos de la extremidad superior en lo referente al antebrazo y la mano, bueno, los músculos del antebrazo son 8 en cara anterior, 8 en cara posterior y 4 en cara externa. Los músculos de la cara anterior se pueden catalogar en 4 planos, mientras que los músculos de la cara posterior solamente en 2. ¿De acuerdo? Los músculos de la cara externa se pueden catalogar en 4 planos, y siendo 4 músculos, un solo músculo por cada plano, yendo de lo más superficial a lo más profundo. Entonces, algunas zonas comunes. Por ejemplo, si estoy hablando de la cara palmar, ¿de acuerdo? O la cara anterior de mi antebrazo, del epicóndilo medial o epitróclea van a emerger los 4 músculos del primer plano de la cara anterior del antebrazo, más el flexor común superficial de los dedos y el flexor común profundo. Son los músculos que se originan finalmente a nivel del epitrócleo. Cuando describimos entonces lo que es la cara anterior del antebrazo, tenemos al pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y músculo cubital anterior. Si retiramos esos 4 músculos, tenemos al flexor común de los dedos, ¿sí? Bueno, previamente aquí hemos retirado estos pequeños 4 que les mencioné, y estaban los tendones del flexor común superficial. Lo he retirado para poder evidenciar los tendones del flexor común profundo de los dedos, que deben mantenerse a la misma altura, ¿de acuerdo? O que deben mantenerse en el mismo plano de movimiento. ¿Está bien? Entonces, primer plano ya describí los 4, segundo el flexor común superficial, tercero el flexor común profundo de los dedos, junto con el flexor propio del pulgar, y finalmente en cuarto plano encontramos este músculo pronador cuadrado, que al no ser vía articular no fue sencillo en realidad tratar de hallar la ubicación. ¿De acuerdo? Acá miren, pronador cuadrado. Es el único músculo de la cara anterior del antebrazo que no pasa por ninguna articulación, por ello se considera como músculo propio del antebrazo. Muy bien. En la siguiente imagen valoramos justamente los 4 músculos de la cara externa. Primer plano, músculo supinador largo. Segundo plano, músculo primer radial externo. Tercer plano, segundo radial externo. Y el cuarto plano, que nos evidencia que es el músculo supinador, ¿de acuerdo? Se ubica en la región lateral proximal del antebrazo. ¿De acuerdo? ¿Sí? De esos 4 músculos, 2 nacen de la cresta supraepicondilia,
¿de acuerdo? Y dos nacerían directamente del epicóndilo. ¿Está bien? Vengo entonces acá a visualizar el supinador largo, primer radial, segundo radial, y por debajo estaría el músculo supinador corto. ¿Está bien? Con respecto a la cara posterior del antebrazo encontramos lo siguiente, ¿sí? Son 8 músculos repartidos en dos planos, primer y segundo plano. El primer plano va a estar dado por lo que es, para empezar, el músculo anconio, que no se logra describir muy bien en esta imagen, el músculo anconio. De acuerdo, el segundo músculo vendría a ser el extensor común de los dedos de la mano, extensor propio del quinto dedo y el músculo cubital posterior. Ahí están los 4 músculos: cubital posterior, extensor común de los dedos, ¿está bien? Y extensor propio del quinto dedo. 4 músculos en el primer plano de la cara posterior. En un segundo plano encontramos 4 músculos también, 2 que son de origen cubital y 2 que son de origen radial. ¿Cuáles son los de origen cubital? Tenemos al extensor propio del índice, extensor largo del pulgar, ambos de origen cubital, extensor corto del pulgar, ¿de acuerdo? Y abductor largo del pulgar, que no se distingue muy bien acá. Sí, acá se distingue muy bien en la parte alta. Los 4 músculos, ¿sí? Los 4 músculos que les mencioné, ¿de acuerdo? Son los músculos del segundo plano de la cara posterior del antebrazo, ¿de acuerdo? Como les mencioné, tenemos al extensor propio del índice, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Muy bien. ¿Cuál es el principal supinador de antebrazo? El músculo supinador largo, pero en segundo plano, debido a que el músculo más potente para desarrollar lo que es la supinación de antebrazo, tenemos al bíceps braquial. ¿De acuerdo? Con respecto a lo que es la valoración que se da referente a la inserción distal de esos músculos, más adelante se va a poder revisar, pero sí guarda similitud tanto en cara anterior como en cara posterior. Por ejemplo, ¿cuál es el principal flexor de muñeca según el modelo que estoy describiendo acá? Debe ser un músculo que pasa justamente por delante del eje axial de la extremidad evaluada. En este caso, si pasa justo por delante de la articulación radiocarpiana, va a colaborar con la flexión de muñeca. Si pasa por detrás a esa misma altura, ¿de acuerdo?, se va a desarrollar o se va a proceder a valorar otro movimiento en un rango de repente que guarda el mismo dirección, pero en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos avanzando. Acá ustedes pueden ver ya los músculos de la mano, tanto los músculos en la región hipotenar como los músculos en la región tenar. Son 4 músculos de la región tenar: el abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar y aductor del pulgar. ¿De acuerdo? Mientras que para la región hipotenar tenemos el palmar cutáneo, que no se logra visualizar, el músculo aductor del quinto dedo, flexor del quinto dedo y oponente del quinto dedo, ¿sí? La mnemotecnia para mi región tenar sería AFOA y para mi región hipotenar sería PAFO. El palmar cutáneo por lo general se pierde al momento de diseccionar. Y en esta imagen ustedes pueden visualizar justamente, por un lado, a este nivel, el origen de los músculos lumbricales. Nacen de los tendones distales del extensor común de los dedos y da un giro a nivel del metacarpiano para llegar hacia lo que es la descripción o la inserción distal en el flexor común profundo, en el extensor común de los dedos, perdón. Entonces, la inserción proximal de los músculos lumbricales vendría a estar dada por los tendones del flexor común profundo de los dedos y se dirige a la cara dorsal para ¿dónde? Para el tendón del extensor común de los dedos. ¿Qué función realiza? La flexión metacarpofalángica, ¿sí? La cual en promedio se valora como útil hasta los 90 grados. ¿Qué músculos desarrollan la flexión metacarpofalángica entonces? La flexión metacarpofalángica está desarrollada por los músculos lumbricales. En la segunda y tercera imagen ustedes pueden ver a los músculos interóseos: 4 dorsales y 3 palmares. De los 4 dorsales, 2 van directamente a un solo hueso, a la base de una sola falange. ¿De acuerdo? Tengo 2 músculos interóseos dorsales
para el segundo dedo, para la base del segundo metacarpiano. ¿Sí? El primero va directamente, o el primer interocio va directamente al segundo dedo, el segundo y tercero va directamente al tercer dedo, y el cuarto va al cuarto dedo. ¿Sí? Son los tres dedos comprometidos por los interocios dorsales: segundo, tercero y cuarto. En cambio, cuando hablamos de la misma actividad, pero valorando solamente interocios palmares, vemos que son solamente tres. El primero nace del segundo metacarpiano, el segundo del cuarto y el tercero del quinto. ¿De acuerdo? ¿Y qué pueden distinguir ahí ustedes? La presencia de tres músculos interocios palmares. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Qué permite? Estos interocios, al menos los dorsales, permiten la apertura o en todo caso separación de los dedos, mientras que los palmares, aproximación o juntar los dedos. Muy bien, jóvenes, el video no ha sido demasiado largo. Si bien es cierto que algunas cosas que puntualizar, se les va a proceder a mandar una matriz o una guía sobre aparato locomotor para que ustedes la desarrollen y en base a eso centren su lectura para evitar más complicaciones en el futuro. Concluimos que el complejo de codo está formado por tres articulaciones: húmero cubital, húmero radial y radio cubital superior. Durante la supinación y pronación del antebrazo, el cúbito no se desplaza, como ya se mencionó. El radio desarrolla el movimiento de pivoteo. Para desarrollar el movimiento a través del túnel del carpo, atraviesa los tendones de flexor común superficial de los dedos, los tendones de flexor común profundo de los dedos y el nervio mediano. Cuando hablamos del túnel del carpo, ya se mencionó anteriormente, justamente el engrosamiento de ese ligamento anular anterior termina atrapando las 9 estructuras que están circulando por debajo del ligamento anular. Una de ellas vendría a ser una estructura neurológica conocida como filum terminal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, recapitulando el último comentario que les he mencionado, haciendo una paradoja o una analogía con respecto a lo que es un conducto central, por el cual se mencionó justamente la presencia del filum terminal, tenemos que, así como a nivel central en el conducto vertebral tenemos estructuras nerviosas que atraviesan el conducto central y está rodeado de un montón de raíces, como lo hace el filum terminal con respecto a mineros raquídeos, por debajo de mi ligamento anular anterior del carpo encontramos 9 estructuras, para que se entienda mejor. Una de ellas sería mi nervio mediano. Las otras 8 son los tendones distales del flexor común superficial y flexor común profundo de los dedos. Al ser 4 más el nervio mediano, estamos hablando de que cualquier engrosamiento del ligamento anular anterior del carpo va a terminar provocando un incremento en la compresión de ese nivel y la clínica o sintomatología que ya se describió en un video anterior. Muy bien, entonces con ello finalizamos lo que es el video referido a lo que es codo, muñeca y mano. Se les va a enviar una matriz para que ustedes puedan desarrollar estos capítulos de locomotor tomando como referencia los elementos más puntuales. De acuerdo, les recomiendo que revisen un poco acerca del síndrome del túnel del carpo, revisen un poco acerca de lesiones inclusive de estas regiones. Me refiero a lesiones a nivel de lo que es el nervio cubital, lesiones del nervio mediano, lesiones del nervio radial, que son estructuras anatómicas que justamente discurren por determinadas regiones del antebrazo y que al comprometerse de alguna otra forma pueden provocar algún tipo de disfunción. Muy bien, jóvenes, entonces cerramos el video ahí. ¿De acuerdo? Que tengan un buen fin de semana y revisen sus temas. Saludos.